Está muy relacionado con un montón de problemáticas. No va por el camino del reclamo, sino más bien es más testigo y es como, bueno, pasa esto, acompaño en esto. No sé explicarlo bien en palabras, pero sí, como no es de protesta, no por ahí, sino que a mí me interesa más generar algo en el otro que no es necesariamente como, no sé, por ejemplo, no sea vegetariana, no va por ahí, digo, más, sí, más como a lo expresivo, no tan racional. No lo puedo poner como en palabras, yo no estoy, cuando creo no estoy diciendo, bueno, esto significa esto, esto significa lo otro. Sí, soy una persona totalmente afectada por la vida y por los entornos como cualquier otra persona y me sensibilizan en esas cosas. Sí está el reclamo femenino, pero no hay no sé, un mural a favor de tal cosa puntualmente. ¿Se entiende? Sí, claro, podría ser entonces que te sientes que representas un poco o que plasmas una situación de un momento sin necesariamente reclamar algo, podría ser. Claro, claro. Vale. Sin toda una carga, por ejemplo, estoy a favor del aborto, pero no sé, el día de mañana a mí me dicen, hace un a favor del aborto, por ahí lo abarcaría de una forma que es un poco más, no va a haber, no sé, no va a ser tan directo, sino como que va por un camino, trato de llegar por otro lado, me parece que a veces el mensaje directo no, como que no toca en un punto, es que es como medio forzado, no en todos los casos, digo más por mí. Como que a veces yo busco una expresión en los ojos y que eso se genere cierto despertar y no por ahí poner, no sé, no se me ocurre nada, pero algo así más como directo. Yo lo paso un montón y también pasa mucho que al ser un trabajo más que tiene escaleras, fuerza, no es fuerza, es más como agilidad sería, pero subir, bajar, pequeños riesgos como que ya automáticamente asocian a que vos no vas a poder o que vos no tenés que tener una pared chiquita o que la calle es más como de los hombres, hay toda una cosa interna. Hoy en día igual puedo decir que cambió un montón y que hay un montón más de apertura, pero sí que, no sé, más la semana pasada estaba pintando y pasó un señor y me dice, ay, trabajas como un hombre. Y yo digo, pero ¿qué me está diciendo? No me lo dijo mal, yo entiendo al señor. Me dice, no, que yo trabajé en construcción toda mi vida y nunca vi una chica arriba de un andamio. Me dice eso y digo, bueno, hay un tema de que hay que ir modificando las cosas, pero hay cosas que te siguen llamando la atención. El que te atiende, que no es mala persona, pero te tratan como que es una estúpida y no estás metido, te molesta, o mueve una escalera, como un montón de cosas así, y festivales que es 80% hombres, 20% mujeres. Sí, igual también considero que es importante que hubo un cambio en los últimos años. Hay como un intento tanto de los hombres como de mujeres de equilibrar ciertas cosas. No puedo hablar particularmente por cada uno, pero así lo veo como en términos generales. Por lo menos acá en Argentina también hay un movimiento muy grande y eso hizo que haya cierta como conciencia de el que arma un festival se fija, por lo menos ahora yo no puse ninguna mujer que está como de equilibrio y también ahora hay muchas mujeres que se sienten un poco más con ganas de hacer cosas, porque a veces te crían para ser una persona que no puede caminar en una lamparita. También hay un tema de generaciones de personas que te crían como, no, la nena no puede, como hay una cosa así, entonces vos te crías de esa manera. Y después, claro, el día que tenés que subir una escalera, no lo digo por mí, pero hay gente que Claro. el día que tiene que subir una escalera dice, oh, ya cosa al señor, no sé, como que hay un poco de eso. Es como que es un paradigma que hay que cambiarlo con mucho esfuerzo. Pero sí hay cosas claras y también hay algo de los hombres, de un animismo extraño que nunca termino de entender, que no sé por dónde será, pero sí como que entre ellos, no sé, se
se auto... no sé qué palabra usar. Pero sí, como que se autoalimentan, como que son más sexistas en un punto. No sé si es que les molesta, hay algo del ego, yo creo que hay algo del ego del hombre que a mí lo veo muy claro cuando se me acerca uno a hablarme de arte o de pintura, que por ahí yo me junto, vos pintás, yo también me junto a hablar con vos, me decís, bueno, hice esto, pero bien, y me junto con uno y de repente te tira los grandes logros, como esa cosa así más avasallante de yo soy esto, yo tengo esto, y por ahí hizo una mierda en su vida, ¿no? Pero te tira como una exageración de como, sí, de poderoso, necesario. Igual tampoco quiero hablar de todo el mundo, ¿no? Claro. Todo. Pero sí hay una cosa así de casi de presentación me pasa mucho que por ahí viene alguien a pintar conmigo, que conozco a alguien y no te pedí tu currículum, como que no me importa, como que yo no soy así, ¿no? No sé si, y también creo que no se bancan que uno pueda hacer, no sé si mejor es la palabra, pero que uno pueda, no sé, que le vaya mejor que a él. Hay un tema ahí de que el hombre tiene que estar un poquito más, y si vos estás un poquito menos, como que somos la ortodoxia, ¿no? Ya por ahí no es que le molesta, pero por vos, si no le molesta hablar ruido por él mismo. Como cómo puede ser ella, pero es como para mí lo interesante es que todo es mucho más sutil, no es una cosa que tan analizada en el día a día, porque por ahí hablas y está todo bien, es re simpático, qué sé yo, pero es como también hay un tema de que son hombres también creados con estas mismas estructuras, entonces hay una lucha interna también, pero sí les hace ruido, yo me doy cuenta de eso. Pasó no sé si tuve suerte, no, pero no, así, una cosa directa de violencia, agresión, no, la verdad que nunca me pasó. Por ahí tuve suerte. O no de lo de por mujer, sí me habrá pasado alguna vez que un mal momento, no sé, me robaron las pinturas, pero me las roban, no por... Claro. Pero no, yo creo que a mí no me pasó, pero sí, depende en dónde estás. Obviamente, por ser mujer no se puede, yo siento que estoy un poco más bajo riesgo si yo me meto, no sé, acá hay un montón de bichos, sí, pues, usan esas palabras ustedes, pero yo estoy cobrando el precio que yo pongo, entonces no te puedo decir, como que yo hace un tiempo empecé a manejar mis precios, mis números y no sé cuánto ganarán los demás. Creo que ahí es más individual. Nunca escuché de ir a un lugar que haya un precio establecido, por lo menos acá, y que sea desbalanceado con respecto al género. Sí de lejos, pero así yo en persona no lo viví, y yo hoy por hoy pongo el precio que quiero, puedo. Muy bien. Yo creo que por ahí sí siento a veces que cuando ven mi trabajo, ahí como que la gente, no sé, a mí siempre me pasó que también trabajo mucho sola, yo voy, pinto, y generalmente la gente me responde bien, la verdad es esa. No me pasó tanto que vos, no sé, como así tan directo, no, así una cosa así directa, che, vos no me gusta, no sé qué, no tanto. Sí me pasa comentarios boludos de tipos que vienen y te dicen, no me pasó hace un mes, ponele vino uno y me empezó a criticar diciéndome que era artista. Yo estoy segura que ese señor, si yo era un señor que empezó a criticar porque él era artista y él podía. Y yo me cansé y le dije, bueno, listo, te agradezco, ¿no? Como ya está. No, porque yo soy artista y tengo experiencia. Yo estoy segura que ese señor, si yo hubiese sido un hombre, no me hubiese planado así a decirme todo lo que me dijo. Pero en términos generales no me pasa de que no, ya no me pasa. Por ahí hace unos años sí, pero ya hace un tiempo que como manejo muy independiente, voy a donde me llaman y me quieren, y esos sí son mis términos. No pinto en ningún lugar donde no me sienta
bienvenida. Inclusive si quiero hacer algo por amor al arte en sí, ya no voy a un lugar donde no sienta que mueran de ganas de que haya comida, porque no me siento cómoda en él. Sí, creo que sí. Hoy en día sí, me costó, pero hoy en día sí lo veo. Sí, yo creo que sí, a veces siempre uno quiere más. Mi frustración, por ejemplo, a mí acá en Argentina tengo mucho trabajo, no siempre tengo el tipo de trabajo que querría, que yo por ahí quería pintar toda mi vida, quise pintar el de 20, 30 metros, y no hay presupuesto ni hay mucho, y eso sí me cuesta más. Y veo que hay cada 200 hombres hay una mujer que le salen en proyectos tan grandes, pero no te puedo decir exactamente por qué, porque tampoco estoy detrás de cada proyecto. Pero sí, hoy por hoy, a mí acá me está yendo bastante bien, y sí, la gente siempre me escribe cosas buenas, pero sí siento que me costó un montón. Que igual como todo, tampoco voy a, no sé, supongo que a todos nos cuesta. A mí creo que lo principal y lo que veo así como algo puede por ahí, porque uno no puede cambiar el mundo fácilmente, pero sí puede ver cómo manejarse en él. A mí me costó mucho esa parte de seguridad personal, porque uno va por la vida pensando por ahí que no puede, y eso se ve mucho más en la mujer. Entonces, cómo encarar proyectos como con una actitud mucho más de sí, porque no, sí, aunque internamente no, yo veo eso en el hombre, mucho, así como que el hombre va y te miente y no pintó en su vida y te vende no sé, se sabe, como que se presenta, pide más. Eso me parece súper importante, como hacerte el lugar, mirar que aparezca y pedir permiso, y como que no ir por la vida pidiendo permiso y por favor, sino como quiero esto, y hay una cosa también de lucha, de tratar de no rendirse fácil, de esforzarte más cuando las cosas no salen. Está muy relacionado como que a mí me gustó mucho de todo lo que vino con el feminismo, digo feminismo, bueno, en términos generales, la unión entre las mujeres. Siento que a veces se pusieron sin querer a competir o a no sé, como que no había. Siento que lo más lindo que tiene es la fuerza en conjunto, y tiene mucho que ver con eso. Cada mural después cada uno tiene su especificación, pero así lo último fue eso. También que me inspiran más las mujeres quizás, pero nada, tiene mucho que ver con todo eso de unión, de fuerza, de vamos, es más como dale, sí, por ese lado, tiene mucho que ver con eso. Por eso te decía, bueno, no es un reclamo, no sé, dale, sí, queremos, no sé, cambiar la situación política de no sé qué, es más como dale, o es más como, sí, vos podés, dale, no, fuerza, más por ese lado. Creo que hay mucho camino por recorrer. No sé si decís en el arte urbano o en términos generales, pero sí, creo que sí. Porque hay un tema de que puede haber un intento de cambiar las cosas, pero es como que todavía somos generaciones de gente, yo siempre digo como que estamos mal instruidos, y eso por más que ahora te estén enseñando, hay que como deconstruir un montón de cosas de años y años y generaciones. Creo que está casi genético, y eso lleva tiempo. Me parece que hoy en día estamos como en un re buen camino igual para eso, pero que falta un montón. Inclusive en la persona más popper, la persona más feminista del mundo, y en algún lado se le escapa como alguna cosa antifeminista, no sé explicarlo, pero cada vez inclusive a mí, como que de repente digo, ay no, qué pelotuda, no sé, cositas, pero sí, siempre hay, me parece que hay un re camino por eso. Me gustaría que haya un montón de mujeres pintando murales gigantes, y que no sea un tema el género, que ya se esté totalmente, que no se hable del tema, sería lo ideal, porque ahí sería como que si no hay que hablar es porque ya está. Y sí, más
ver más mujeres haciendo cosas. Yo lo que más veo de diferencia es como los tamaños, eso, y también que no se sientan limitadas por un contexto, que el que quiera vaya. También se ve mucho más en el graffiti, se ve un montón más como en el tema del aerosol graffiti, que hay una cosa ahí más de machitos, no sé, que también estaría bueno que lo cambien.